Salvador ha evolucionado a lo largo de su historia en el sistema de pensiones a fin de abarcar a la mayor parte de la población. Según antecedentes de este tema, es tan complejo que veremos las fechas más importantes que han marcado este sistema, que a principios del siglo XX solo militares y empleados públicos tenían la cobertura. Es en 1949, durante un consejo revolucionario de gobierno de ese entonces, que entra en vigencia la Ley del Seguro Social, que ya incluía a empleados privados. A medida fue pasando el tiempo, se fueron incorporando detalles a esta ley y llegamos a 1975, fecha que por decreto legislativo se crea el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP. Es en 1981 que inicia operaciones el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Llegamos a 1996, nace la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones. Hasta entonces era el INPEP y el IS los que administraban las pensiones por medio de cotizaciones mensuales de los empleados, patronos y el Estado, que funcionó hasta 1997. El Salvador tiene desde 1998 un sistema de pensiones de capitalización individual administrado por empresas privadas. Cada trabajador tiene una cuenta de ahorro. Las mujeres pueden hacer uso a los 55 años y los hombres a los 60 cuando se jubilen. Algunos consideran que esto debe pasar a manos del gobierno, mientras otros que se deben hacer reformas estructurales. De las 5 administradoras de fondos de pensiones, en la actualidad solo han quedado 2, la AFP Confía y Crecer. Desde entonces, en la historia reciente, en cada gobierno salvadoreño se ha tratado de reformar ciertos puntos, sobre todo los relacionados con el porcentaje de beneficios. El actual gobierno tampoco ha escapado en prometer reformas. Yo no puedo absolutamente adelantar nada, lo único que sí puedo garantizar y decir es que por primera vez en la historia se va a tener un sistema de reforma previsional en El Salvador justo y digno para la clase trabajadora. Ha sido desde septiembre de 2021 que el presidente Nayib Bukele anunció el proyecto, pero a la fecha aún no se tiene conocimiento del mismo. Buenas noches, en este inicio de semana, lunes 4 de abril, en Pulso Ciudadano vamos a abordar este tema del sistema de pensiones. ¿En qué consisten las propuestas para tener un sistema que nos favorezca a todos? Para esto nos acompaña en el estudio Mauricio Chavarría, actuario, economista, exfuncionario y sobre todo un amigo de la casa. Mauricio, buenas noches. Gracias, Julio, buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación para que podamos compartir alguna información con respecto al sistema de pensiones, algunas variables sustanciales del sistema y tal vez al final podríamos arribar en alguna conclusión, alguna recomendación si se pudiera realizar, pero a manera de introducción me gustaría manifestar que en esta ocasión creo que el gobierno tiene la oportunidad de reestructurar el sistema de pensiones, adecuando, revisando una serie de elementos que lo conforman, de tal manera que podamos tener al final para los trabajadores 3 esfuerzos combinados para lograr una pensión diferente a la que ahora el sistema les está proporcionando. No puedo decir esos términos de pensión digna, pensión elevada, pensión adecuada, pero sí una pensión mucho mejor de lo que ahora puede estar. Hoy es el momento que creo que el gobierno puede aprovechar y ojalá que logre transmitirle a ti, a la teleaudiencia, los puntos de vista en los cuales sustento este punto de partida. Bueno, pero primero pongamos y desnudemos el sistema. Entre el 69 y el 98, El Salvador operó bajo un sistema público de pensiones. Correcto, ¿verdad? Correcto. Ok, 20 años después, ¿verdad? Tenemos una cobertura del 25%, correcto, una alta concentración en la cartera de inversiones. Si a esto le sumas una baja rentabilidad del fondo, tenés un duopolio, ¿verdad?, de las AFP que desincentiva, dijéramos, la competencia, y finalmente, frente a las presiones, las pensiones en las finanzas públicas, producto del costo de la transición, y sobre todo dice reformas a grupos diferenciados. ¿Es eso lo que se preveía en el 98? Bueno, quizá valga la pena así brevemente acotar de que los sistemas de pensiones técnicamente todos pueden funcionar, tanto el que tenía el seguro, el INPEP, como el que está ahora. El problema que hay es cuando se empiezan a tocar variables esenciales del sistema por cuestión, conveniencia política y
desajustan realmente toda la proyección demográfica, financiera que se preparó para aquel modelo. Ejemplo, en el año de 1985, al Seguro Social se le modificaron las edades de jubilación. Eran de 65 los hombres y 60 las mujeres. Y por la cuestión del ambiente político que había, se redujeron a 60 los hombres y a 55 las mujeres. Eso le crea una presión al sistema porque adelanta los pagos que hay que hacer de pensión, y se vio agravado todavía más porque, siendo un sistema financiero de capitalización colectiva de prima escalonada, que en la ley lo establece, que decía que cada 5 años se iba a ir ajustando, llamémosle ajustando porque puede ser de que hubiera un equilibrio y se pudiera posponer, pero incrementando, esa es la palabra, a modo de darle satisfacción al pago de las pensiones y los gastos administrativos. La cotización última del Seguro Social se quedó casi por 15 años en el 5%, cuando tuvo que haberse ajustado al 7,5%, al 9% y así sucesivamente. ¿Cuál fue la razón de que no se ajustó? No hay... Inconveniente político. Es que ese elemento, esa cosa política es un poco... Ya son 2 veces que tú resaltas ese punto. Sí. Independientemente del sistema que hubiese, si es público, privado, claro, mixto, mientras hay un manoseo político en la forma, ya sea en las cotizaciones, en las aportaciones, en la edad, ¿verdad? Esto no cambiaría entonces. Mire, es que, por ejemplo, yo hago un modelaje, digo, tasa de inflación del 1,5% o del 2%, tasa de capitalización de los fondos al 5%, esperanza de vida para los que se van a jubilar, de acuerdo a los patrones que da la superintendencia, para los hombres a 60 años son 21 años más y las mujeres 31 a la edad de 55. Esos son los parámetros con los que yo puedo diseñar una proyección demográfica financiera. Pero si el político dice, mire, fíjese que vamos a hacer un cambio y no consultan si eso va a funcionar o no, y se le dejan ir, entonces todo lo demás lo desparraman. De hecho, señala que en el 2017 que se hace una reforma, ¿verdad? Fue, dijéramos, consensada, pero en la Asamblea Legislativa fue una decisión eminentemente política. Bueno, partamos de que las reformas de pensiones, la del 98 básicamente, llevaba por objeto aumentar la cobertura, mejorar las pensiones. Eso era desarrollar el mercado de valores y generar el ahorro interno suficiente para el desarrollo económico. Pero ¿qué tenemos a estas alturas? Tú ya lo mencionó, o lo mencionaron en la ¿cómo se llama?, en la presentación, y ahorita yo puedo, en la lámina del resumen del sistema de pensiones, que no sé si lo van a poder, si lo tenemos ahí, producción. El número 3.1, lo pudiéramos colocar. Tenemos que en el sistema público hay 213,000 afiliados y cotizantes solo 4,880. En el SAP, o sea, en el privado hay 3,596,000 afiliados y solo 787,000 cotizantes. Es decir, quiero que le expliques para efectos de que la ciudadanía nos pueda entender cuál es la diferencia entre afiliados y cotizantes. El afiliado es aquel que llegó devengó en algún momento, es la número 3.1. En algún momento dijéramos, se inscribió en la AFP porque estaba trabajando, etcétera, etcétera, y de repente perdió el trabajo, se fue del país y ya no cotiza. Ahí quedó. 2, 3, 4, 5, o un año cotizó, etcétera, y ahí quedó. En cambio, los cotizantes son los que a la fecha todavía, esto está hecho ¿a qué fecha lo tienen? Febrero 22. A febrero. Estás diciendo que de los 3,596,000, solo 600, casi 700,000 personas están deteniendo el sistema. 21.1%. ¿Y eso a qué se debe? No hay recuperación económica. Lo que hablábamos al principio, que el sistema va a reflejar lo que la economía está viviendo. Generación de empleo. Partamos del ciclo inversión, apertura de empresas, generación de empleo. Eso se refleja en un sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el número de cotizantes aumentaría y eso definitivamente, para efectos de la sostenibilidad del sistema, cualquiera que sea, es necesario que vaya creciendo el número de cotizantes, ¿verdad? Pero a 21 años aún la cobertura está en 25%. Bueno, definitivamente que
hay algo que es parte de las recomendaciones, que cómo motivar para que el afiliado continúe cotizando. Esa es una de las cosas que más adelante las vamos a ver, y yo lo que propongo es que haya un bono de reconocimiento, un bono de persistencia, así como le llaman en los seguros, para que aquellas personas que tengan los 30 años de cotización reciban al final de Ahí tenemos la lámina. Si tú ves, el sistema público tiene 213.425. Sí. El SAF 3.5 millones, para un total de 3.8, ¿verdad? ¿Cómo poder interpretar? ¿Es la falta, dijéramos? Primero, cultura previsional. Segundo, ya vamos a ver también las láminas correspondientes a la capacidad de pago que pueda haber, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Definitivamente el trabajador salvadoreño prefiere consumir hoy que sacrificar el consumo para el futuro. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estamos en este momento? Es decir, hay una base, están los pensionados, los que están por pensionarse, correcto, ¿verdad? Los que les quedan 4 años, 3 años para pensionarse, y los que les hace falta una serie de años para cotizar y aportar. Bueno, ¿cómo está en este momento el sistema, bueno, Mauricio? En este momento, en esta misma lámina, tú puedes ver de que pensionados del sistema público hay 88,000. Del sistema de cuenta individual hay 102,000. En total, pensionados, ahorita en el sistema hay 191,650. Este es el dato a febrero de este año. Ok. Este es un capítulo dentro de la reforma de pensiones que hay que extraerlo para darle un tratamiento apropiado, respetar los derechos adquiridos, darle funcionamiento a la cuenta de garantía solidaria para poder cumplir con los artículos 184 A, B y C de la ley. Es decir, esta es una cosa que hay que sacarle este bocado al sistema y ponerle en un capítulo pensionados a la fecha. Este es uno. Ahora, lo que tú mencionabas de los que ya vienen, los obligados puros, que ese es el punto más álgido. El obligado puro que nunca recibió un certificado de traspaso y por lo tanto él está ahorita calculando su pensión en base a lo que ahorró y la rentabilidad del fondo. Ahí es donde hemos escuchado el clamor y lo veníamos comentando, contigo le hemos hablado muchas veces, que no iban a recibir más del 32% del último salario, y por esa razón es que hay muchos docentes, mucho empleado público que no se retira precisamente porque gana, póngale 1.200 y le aplican el 30%, son $360. Es decir, ese desajuste en la capacidad de adquisición, en el poder adquisitivo, realmente hace que la persona diga, todavía no me retiro. Y aquí viene esa gran paradoja de lo que más adelante se comenta, que se van a aumentar las edades de jubilación. O sea que la gente va a poder seguir trabajando 5 años más los hombres o 3 años más las mujeres, y por el otro lado, en las edades jóvenes, viene ingresando un contingente de jóvenes que quieren esas plazas. Entonces, el problema es bien fuerte. Bueno, si lo pones en ese momento, empecemos. El salario, que es determinante para, dijéramos, establecer cualquier cuantificación en un momento determinado. Bueno, si los salarios oscilan, no sé si anda en un 65% entre $400 y $500. Ahorita te puedo poner una lámina, está aquí lo de los salarios, y el 81% de la población actualmente cotizante, afiliada al sistema, de los 758,000, hay el 80% gana menos de $1,000. O sea, está hablando que de los 787,000 sí, cotizantes, sí, ¿verdad? Sí. Ganan menos de $1,000. Si eso le aplicas la regla general, ¿verdad? Del 30%, una persona que ganase los $1,000 se estaría jubilando. Si es puro, si es obligado puro, $350, $320. ¿Y cómo entonces se espera? Porque hay una gran expectativa de parte de la población, que primero se le van a ajustar sus pensiones, segundo, que creen de que la pensión es un salario más, y tercero, que cualquier incremento en ese porcentaje alguien lo tiene que pagar. Bueno, por eso yo decía que el gobierno tiene la oportunidad de oro de reestructurar el sistema, poniendo los pilares que en otras partes o en otros países ha funcionado.
el pilar solidario, la cuenta individual y el pilar subsidiado por el Estado. Son tres ¿Y cosas. es posible eso? De hecho, en la cuenta de garantía solidaria, así se llama, cuenta de garantía solidaria, ese es el elemento que yo sugiero, y ya me estoy adelantando a las recomendaciones, porque estudié el caso y todo. Ese es el componente que el gobierno tiene que perfeccionar, en el sentido de alimentarlo con más afiliados, con más cotizantes, y con un tratamiento de cotizaciones que vaya creciendo para poderle dar al final a los futuros pensionados un porcentaje de pensión que ya más o menos se aproxime entre el pilar de la cuenta de garantía solidaria con de la cuenta individual. Perfectamente podría andar entre un 48 a 55% del último sueldo. Aunque promediemos, es posible eso, pero manejando la cuenta de garantía solidaria ya como el pilar solidario, que es es que aquí hay mucha cosa que comentar, Julio. Cuando uno hablaba en la reforma del 98 de la solidaridad como uno de los principios básicos de la seguridad social, realmente casi le pegaban a uno, pues, porque esa era mala palabra. A pesar de que hay 8 principios que desarrollan correcto, me gusta, en la OIT, que tiene todos los convenios, solidaridad es una de las cosas principales, pero en el sistema de cuenta individual no hay solidaridad, ahí es ahorro individual y compra la pensión con lo que ha ahorrado, punto. Pero fíjate que aún en ese caso, muchos, si hay una categoría que tú lo conoces muy bien, que son los optados. Correcto. ¿Verdad? Muchos se definieron, y este servidor pone su ejemplo por no referirme a otro más. Dice, en el 98 muchos nos fuimos creyendo que cuando optabas por ese sistema, en la medida en que tú ahorrabas, en la medida en que tú aportabas más, así iba a ser tu retiro. Pero vienen los padres de la patria del 2017. Lo político. Exactamente. Ahí estamos. En el 2017, ¿verdad? Que deberíamos de haber sido huérfanos. Y yo no me voy a cansar de insistir en pedir una comisión de investigación especial para ver qué pasó en el 2017 en realidad, porque el manoseo político que hubo fue tan grande que ahorita tenemos unos resultados. Tengo que irme a un corte comercial, pero quiero dejar planteada la pregunta, Mauricio, ¿verdad? Porque es posible, según desde tu óptica, que puedan haber como 3 pilares y esa combinación pueda dar un resultado de hasta un 50% más o menos de la pensión. Bien, antes de irnos al corte comercial dejamos establecida una interrogante, vamos a ver una lámina al respecto, ¿verdad? Para ir abordando, dijéramos, en las cotizaciones vigentes, ¿verdad? Correcto. Del trabajador. Hoy entiendo es 7.75. Aquí está 7.25 el trabajador y 7.75 el patrón. Hacen un total de 15%. El asunto es la distribución que se hace de esa cuota. Ahí tenemos que aportes del trabajador, esto va directamente a la cuenta individual, el 7.25 a lo largo de todos los años. Luego, el aporte mínimo del empleador a la cuenta individual va aumentando en el tiempo. Pero ¿qué sucede entre la diferencia de esto con el 15%? Aquí es el 8%. Se va directamente a la cuenta de garantía solidaria. Que la crean en el 2017. Que la crean en el 2017 para poder... ¿Y esa para qué? ¿Con qué finalidad crean la garantía? La finalidad era precisamente mantener las pensiones del decreto 100 y del decreto 1217, porque esas tenían por... Los VIP. Los VIP que le llaman, que realmente son pocos, el 11% el 11% creo que de los pensionados. Pero la gran interrogante, Mauricio, es ¿por qué los demás trabajadores tienen que pagar esas pensiones VIP? Si el Estado se los quiso dar, pues hubiera visto el Estado cómo los aportaba. Bueno, pero no es justo que castigues a todos los demás trabajadores. De hecho, este pilar solidario es el que yo creo que el gobierno puede elaborar mejor, porque ahí precisamente va a estar el colchón de recursos para poderle dar una mejor pensión a aquellos trabajadores que ganan menos de $1,000, o sea que esa pensión puede ir siendo creciente y se va a aumentar con la cuenta individual. Quiero que les aclare eso, o sea, del 7.25 del trabajador
¿verdad? Más el punto 75. Más el punto del empleador va a la cuenta individual. 8% de 15. Sí, por eso, porque 5% va a la solidaria. Por eso. Y 2% es la comisión AFP y seguro. ¿Okay? O sea que, pero para efectos que nos entienda el público, de los 15 que aporta, 8 va para ahorro. Ahorro, 5 a la cuenta solidaria y 2 comisión. Quiere decir que hemos retrocedido, puesto que en realidad, para efectos prácticos, solo el 8% se les está abonando. Bueno, cuando la tasa de cotización era del 13%, el ahorro era de 10.5%. Por eso, ya estás en 8%. Pero no había cuenta de garantía solidaria. Entonces castigaron ese ahorro para crear la cuenta de garantía solidaria. Y por eso es que creo que este es el pilar que el gobierno debe trabajar a modo de compensar precisamente el bajo ahorro individual con una pensión calculada. Será interesante cuando estén los trabajadores aquí, quienes le preguntaron a los trabajadores ese reparto en cuanto a las cotizaciones. Y a mí por lo menos nunca hubo ninguna forma de consultar. Quiere decir que fue una decisión eminentemente política. Es que en aquel momento estaba el problema de la pensión mínima. Había problemas con la pensión mínima. Acuérdate que era, creo, 280, si no me equivoco, y políticamente se ha elevado a 300 y fracción. Había que pagar la pensión mínima. Había que financiar los certificados de traspaso que todavía estaban pendientes y mantener la pensión del decreto 100 y del 1217 al menos en un nivel. Las del 100 quedan al 100%, las de 1217 quedan al 75%. ¿Por qué? Porque el decreto 1217 lo que establecía que al agotarse la cuenta individual, la pensión de la persona iba a la pensión mínima. Imagínate, alguien VIP de 2.500 iba a pagar a 320, ¿ok? Entonces emitieron un certificado adicional y al agotarse el certificado, la cuenta solidaria le va a mantener no la mínima, sino que el 75%. O sea, por decir algo, si tú tenías $1,000, vas a tener 750, que no es lo mismo que 302. Entonces, ahí es donde creo que tiene que trabajar el gobierno en la propuesta, porque creo que ese es el pilar que le va a dar sostenibilidad al sistema, siempre y cuando se rompa ese círculo de cotizantes bajos y aumente, tal vez no de un solo al 1,5 millones, pero sí ir aumentándole en un porcentaje a llegar a por lo menos a la mitad de la población económicamente activa. Este día entré a la página de las pensiones en Chile y cabal, ellos se mantienen, 66% de la población económicamente activa cotizan los sistemas de pensión, cosa que para mí... No llegamos ni al 25. No llegamos, ese es el talón, uno de los talones de Aquiles de acá del sistema. Uno es la falta de cotización del sistema y 2, bajos salarios. Bajos salarios. Es decir, para irlos poniendo, dijéramos, con los principales problemas que adolecen. Correcto. Pero creo que lo más grave son las decisiones, o mejor dicho, el manoseo político que han tenido todos los gobiernos. Vaya, ya vimos lo de las cotizaciones, que creo que es una parte clave. Y creo que tenemos también el otro elemento clave, es la estructura poblacional. Los sistemas de pensiones tienen que ver mucho con la demografía, ¿verdad? Que es natalidad, mortalidad, fecundidad, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que de la población afiliada, el 61% tiene menos de 40 años. Es decir, ¿estamos bien? Estamos bien. Es decir, cuando a mí me hablan del bono demográfico, yo quisiera que analizaran un poco más la situación. El bono demográfico en Europa fue terrible, porque allá por la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, las tasas de natalidad... Esta es la población afiliada por rangos de edad a febrero de este año. De 10 a 14 años hay 2.357, de 15 a 19... 147.000. Y la de 20 a 24, 486.000. De 25 a 29. Entonces, ¿qué resulta? Que en los países europeos la población es vieja. Por eso ellos ven la migración como fuente de cotizaciones para los viejos, ¿verdad? Okay. Bueno, porque tienen lógica, porque el joven mantiene el viejo. De acuerdo, pero en una economía pujante. ¿Estamos? Economía pujante. Hay viejos, allí el bono demográfico es que los pensionados pesan más. Aquí en nuestro país tenemos muchos jóvenes,
pero nuestro sistema económico, nuestro crecimiento económico, nuestro desarrollo económico no absorbe toda esta mano de obra. Ahora, Mauricio, esta es la población afiliada por rango de edad y no tenés la cotización, que es diferente. La cotización también por rango de edad, porque es cierto, hay 500,000. Responde más o menos. Pero responde en la misma proporcionalidad, dijéramos, porque es la fuente, ¿verdad? Sí. Una de las preguntas recurrentes que nos hacen las personas cuando se refieren a este sistema es, yo no me retiro porque con lo que me dan no alcanzo ni a cubrir las mínimas necesidades, sobre todo en un momento donde hay enfermedades terminales, enfermedades crónicas, la canasta básica anda rondando los 200 y pico de dólares. Entonces, eso es condenar al trabajador a que fallezca trabajando. Bueno, y si a eso le agregas de que cuando se manejan las tablas que dio la superintendencia, se vio el bajo monto del ahorro que se iba a tener y que para tener una pensión vitalicia eso no iba a alcanzar, se reformaron y establecieron la renta programada, que significa que todo lo que tenés lo dividís entre 240 mensualidades, incluyendo la de... ¿Qué es lo que calculan que va a durar? Y estamos en los $200. Yo cuando hablo de la cuenta solidaria es porque precisamente quiero que retomemos lo que la Superintendencia de Pensiones... Que ya vamos a ver cuál es el rol que juega. Ese es un tema Tenemos unas opiniones de algunos pensionados sobre este sistema. Producción, veamos ahí. Trabajé 30 años. A mí me dan 280. No ajusta, y como está la situación, creo que no es justo lo que le dan a uno. No alcanza, pues. Sí, la verdad que estamos conformes, pues para mientras uno se muere, ahí se termina todo. Pero así con estas miserias que están cuadriculando, realmente es para irse a morir de hambre. Eso es. Pero bueno, es el sistema. Y poco o nada podemos hacer. Lo que sucede es que el gobierno ha dicho que iba a mejorar las pensiones, pero no las ha mejorado. No, porque desde que él anunció que las iba a mejorar, hasta ahorita nosotros seguimos recibiendo lo mismo. Lo que pasa, mire, que uno pensionado tiene que nivelarse a lo que tengo de pensión, tengo que ajustarme a muchas cosas para que me alcance. Y usted sabe que la situación ahorita está dura. Donde quiera usted va a hallar todas las cosas caras. Bien, esa es la realidad de que viven nuestros pensionados, ¿verdad? No viven con la pensión que actualmente les da, pero ¿cuál es la alternativa entonces? Porque hay mucha expectativa. Bueno, la alternativa es, vuelvo y repito, no sé, es quinta, que es manejar el pilar solidario. Si es que esa es la clave en todo sistema de pensiones. Y retomar precisamente el cálculo de las pensiones, una base de un 40%. Pero si tú estás ganando $400, Mauricio, ¿cómo puede haber una pensión digna con $400? Bueno, pero es que ahí vamos a los primeros comentarios. Este sistema recoge lo que la economía produce. Y si la economía produce salarios bajos, las pensiones van a ser bajas. Es decir, entonces, no hay una varita mágica. No hay varita mágica. Bueno, en la lámina de los salarios, recuérdate que aquí tenemos que el 81% gana menos, bueno, el 72% gana menos de $800. Entonces, hay casi 1.500.000 que están por pensionarse, tanto en los dos sistemas. Ese es el verdadero problema que hay que tratar de solucionar. Si esta gente que ya está por pensionarse, me imagino que previo al paso de la pensión hacen todo un análisis y le dicen a usted le va a quedar esta pensión. Ahí toma la decisión y dicen, no, mire, mejor sigo trabajando, correcto, ¿verdad? Porque con eso no vivo yo. O busca una alternativa de trabajo propio, pues, ¿verdad? Y a modo de... Bueno, ese es en el mejor de los escenarios. Pero hay otro ingrediente que yo quisiera preguntarte. ¿Qué pasó con la rentabilidad del sistema? ¿Qué pasó con estos préstamos que lejos de ayudar al sistema, lo que fue darle
caja a los gobiernos de turno, darles una salida a esos gobiernos. Es que el problema no es ese, el problema surgió en la transición. En la transición había que pagar pensiones que ya estaban vigentes en el INPEP y en el Seguro Social. Le quitaron las cotizaciones a los dos, ¿y de dónde salían para pagar las pensiones que venían vigentes? Ahí fue donde emitieron los certificados y toda esa cosa, ¿no? Al principio creo que hubo préstamos en la época del presidente Flores. Pero y después se creó un fideicomiso. Para continuar pagando las pensiones de aquellos institutos. Por ahí empezó a nacer. Luego el certificado de traspaso, las pensiones mínimas. En la lámina 312 te puedo poner lo que es la inversión. ¿Y ha hecho uso el gobierno de los fondos de pensiones? Para pagar pensiones, para pagar certificados. O sea, para pagar certificados hace uso de sus mismos. Exactamente, o sea. ¿Y a qué interés, Mauricio? Bueno, ahí fue un error. Porque con solo que le pagara lo que se debe en este momento el gobierno a los trabajadores, creo que podría oxigenar un poco. ¿Esta es la 312 yo? Sí, esa es la 312. Vale. ¿Cuál fue el error? ¿A quién se le ocurrió? No lo sé. Sí sé quién fue, pero no voy a decirlo. No vas a decir no quién. Lo voy a decir. Sí, porque no lo van a maldecir. Amarraron la rentabilidad a la tasa LIBOR, ¿ya? A la London International Rate, con la burbuja financiera del 98 o algo así, del 2008, perdón. La tasa LIBOR se fue a cero, negativa, y aquí le habían puesto 3 puntos arriba de la tasa LIBOR. Y entonces se despurrungó la tasa LIBOR, se despurrungó la rentabilidad que se le había puesto allá. Cuando se habló de estas tasas, yo le sugería en la Comisión de Reforma que buscáramos una tasa promedio real siempre del 4,5, pero estable, no amarrada a la LIBOR, porque eso es a largo plazo, es una tasa de interés 4,5, 5% es lo que se mantiene a largo plazo. Entonces, pero no, quisieron meterse a ese, en la asamblea fue que hicieron eso, ¿verdad? Entonces, aquí tenés en esta tabla que de los 12.046 millones ahorrados, ahí lo tenés, hay en fideicomiso de obligaciones previsionales 7.200 millones. O sea, me estás diciendo que no... El 60% está invertido. Está invertido en estos certificados. ¿Que es del gobierno? Que es del gobierno. ¿Y a qué tasa están esos certificados? Hay diferentes, ha habido diferentes denominaciones. Pero no pasan, entiendo, del 6. No andan por 6, 6,5, 7, sí. Pero claro, aquí hay un problema. Ahí es donde uno se pregunta, si tú hubieses ido a prestar ese dinero fuera del país, ¿a qué tasa los hubieras obtenido? ¿Por qué seguir castigando el fondo de los trabajadores? Es que esa es la discusión de fondo, que ese dinero no es del gobierno, ese dinero no eran de los diputados, ese dinero era de los trabajadores. ¿Quién decide hacer eso? Mira, realmente agua pasada ya no mueve molino. No mueve molino. No, pero por lo menos para que el pueblo en realidad se dé cuenta quiénes tomaron estas decisiones. Bueno, aquí hay varias comisiones de Hacienda, de la Asamblea, comisiones de trabajo, consultores que fueron y vinieron, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Creo que es el momento de poder hacer algo que realmente beneficie a la población. De estos 12 millones que están, dijéramos, en los fondos de inversión, ¿verdad? Estos son los 12,000 millones. 12,000 millones, ese es el fondo de dinero que con el que cuentan los trabajadores. Lo que han aportado a las AFP y está capitalizado en este momento. Y de esos 12,000 millones, el 60% está invertido en certificados. Fideicomiso de obligaciones previsionales. O sea que estamos hablando del 60%. De 8,000 millones. 8,000 millones. Quiere decir que líquidos solo quedan 4,000. 4,000. De hecho, líquidos, dijéramos 2,512, porque los otros son tesorerías, Hacienda, Fondo Social para la Vivienda, un autónomo. Entonces yo creo que aquí lo que podrían hacer las autónomas que tengan algún excedente, empezar a rescatar los valores y pagarle a la AFP el efectivo. Bien, voy a un corte comercial. En esta última parte quisiera que entráramos a las recomendaciones, Mauricio, aunque creo que va a dar para más
Vamos a ver si ampliamos a una segunda parte el programa. No nos cambie, ya volvemos. Bueno, que a veces no sirve de nada, porque para que me den 200 pesos mejor los ahorro debajo de la cama, siento yo. Además, el gobierno lo que quiere es agarrarse los fondos de pensiones, no quiere beneficiar a la gente. Mi hija ya trabaja, entonces yo le digo, mejor ahorra debajo de la cama, porque eso no es ganga. Porque viene uno, hace la reforma que le conviene, viene otro, hace la reforma que le conviene, y a nosotros no nos conviene. En mi caso, lo siento justo, pero hoy últimamente no sé cómo está. Uno no trabaja fuera del sistema, digo que ya no tiene derecho uno, pero sí hay derecho, ¿verdad? Porque todos trabajamos, comemos, pero solo que no pagamos seguro, porque yo no pago seguro. Solo mi papá. No soy afiliada, sino que es mi padre y a él le voy a traer la pensión. No alcanza. Bien, tenemos, Mauricio, aquí una interacción con los ciudadanos. Dice, excelente información, soy una persona de 52 años y ya este año no pude cotizar. ¿De qué edad yo puedo solicitar mis ahorros? Y si pido el 25%, ¿tengo que pagarlo para que me puedan regresar mi pensión? No tiene que ir a tramitarlo antes de que tenga la edad de jubilación. Ahorita bueno, puede. Ahorita sería, antes de que usted tenga la edad de jubilación, puede perfectamente ir a pedir el fondo. Como jubilado del INPEP, creo que los que tienen un salario superior a los 1.500 se les puede aplicar el principio de solidaridad para ayudar a los que tendrán una pensión menor de $300. Otra alternativa sería aumentar el 1% al IVA para ayudar a subir las pensiones menores de 300. Ha visto que los pensionados viven solos y asumen sus gastos personales. Los hijos muchas veces viven separados en sus propios hogares, no apoyan a sus padres económicamente, en su mayoría. Esa es una de las realidades para las cuales las personas que ya están en esa etapa de la vida, es una forma de cómo les toca enfrentarlo. Bueno. Quizás si nos pones la lámina número 4, ¿verdad? Ya para ir aterrizando, dijéramos, aquí tengo 4 alternativas de la posible. Hasta ahorita, tú no has tenido ninguna información de la posible reforma que pudiera haber. Desafortunadamente o afortunadamente, la verdad que no lo sé qué es, pero sí sería bueno saber hacia dónde se orienta la reforma, ¿verdad? Pero como actuario, aquí sí voy a hablar ya como actuario, más o menos veo el comportamiento de las variables de cotización, capitalización, edades, etcétera, y más o menos me aventuro a hacer he hecho proyecciones, un caso típico y todo, pero no quiero, vamos una por una. No quiero abrumar aquí a la gente. ¿Cuál es la alternativa? Lo primero. El beneficio. Los beneficios. ¿Va a ser una pensión temporal o va a ser una pensión vitalicia? Ese va a ser vital para toda la toma de decisiones. 1. 2. El cálculo del salario básico regulador hoy es a 10 años, promedio de 120 meses. ¿Y vos lo reducís a 5? A 5 porque aumenta un 5% el salario básico regulador, lo cual le favorece al pensionado. Luego, aquí viene la paradoja del mercado laboral, que es aumentar las edades de jubilación a 60 las mujeres, a 65 los hombres. Pero esa es una decisión política que ningún gobierno le va a quedar. ¿Qué dijiste? De una decisión política. Claro, pero ¿qué gobierno va a venir a decir, miren, vamos a aumentarle a 60 años a las mujeres? Estos son... Yo sé que estás hablando de las como actuario técnicamente, pero hay una realidad política. Por eso entran ellos siempre. Luego está aumentar la tasa de cotización y a la vez la de ahorro. Es decir, ¿en cuánto? Fíjate que yo siempre he creído de que la tasa, se lo dije a un movimiento ahí, podría dar entre el 19 y el 21%, pero irlo modificando al ahorro individual y en la cuenta solidaria, de tal manera que vayan absorbiendo precisamente esos recursos. Luego, en la administración, yo como te he dicho, dejar siempre las AFP,
mantener a FP y crear una institución estatal que maneje las cuentas individuales realizando traspasos voluntarios, ¿verdad? O nacionalizar el sistema totalmente incorporando las cuentas nacionales, que este es un concepto que salió por ahí en algún momento. Quiero entender que la administración de los fondos de pensiones, tú no te decantás si la dejan con la misma, si crean una entidad, sí, ¿no? O si nacionalizan el sistema. Es decir, ahí depende de quién pongas a administrarlo. ¿Y por qué se cuestiona tanto que las administradoras de pensiones son las que se han llevado una parte jugosa de todo esto? Eso es un mito, esos son ¿cómo se llama? Chambres, pues, porque yo tengo los datos, los vimos contigo sobre la rentabilidad y todo, que ya sacaron su inversión, que ya, eso es cierto, porque es un negocio rentable, porque no es negocio de ¿cómo se llama?, de gratis. Okay. Luego, el tratamiento en la reforma a los pensionados actuales, lo que mencioné arriba, anteriormente. Estos los pensionados a cargo del sistema de administración de pensiones y el sistema público. Estos deben ser cubiertos con la cuenta de garantía solidaria con las condiciones de la reforma 2017, que son los decretos 100 y el 1217. Eso va a ser uno de los principales. Este es un apartado especial. Luego, disposiciones transitorias para los beneficios de aquellos grupos de obligados puros, que debieron pensionarse y no lo hacen por las bajas pensiones. Cuando hablas de disposiciones transitorias, se me lamenta temporal. Temporal. ¿Por qué razón temporal? Porque hay otro grupo que va a poder capitalizar más en la cuenta solidaria por más tiempo y va a recibir el beneficio ese ya en base al sistema. En cambio aquí no, aquí tenés que empujar, aportar una cantidad de recursos para poderle dar soporte a esa reforma. Luego, aquí hablo de una reforma de beneficios de los obligados menores a 50 años. ¿Por qué? Porque les da tiempo a los hombres de capitalizar. Y 40 a las mujeres. Y 40 a las mujeres. Luego, aquí viene, ampliar la base de cotizantes efectivos, que es crear incentivos con un bono de permanencia en el sistema, acreditado al momento de jubilarse, que incremente la pensión adicional a la pensión obtenida por la cuenta individual y por la cuenta de garantía solidaria para alcanzar un porcentaje determinado del último. Para efectos de que nos entienda nuestra audiencia, ¿qué es lo que estás planteando aquí? Que si el pilar solidario le da el 35% y la cuenta individual le da un 15% más, tiene un 50%, y se ha cotizado perfectamente, establecer si con ese 50% corresponde a la oferta, porque aquí hay ¿qué van a ofrecer? Los sindicatos han pedido 70%, le faltaría 20%, ese 20% se lo pone el Estado para premiarle la persistencia. Sí. ¿Y el Estado de dónde va a sacar ese 20%? Aquí, porque alguien lo va a terminar pagando la fiesta. En otros países han puesto el IVA, toman un punto, otros han establecido un impuesto. Y luego mejorar la política de inversiones. ¿Qué te estás diciendo con esa de que se mejore? Ahorita, en estos momentos, ¿no hay una política de inversiones definida? Bueno, mira el estado que estamos viendo ahí, pues. ¿Y eso que no está ya determinado en la ley? Es que correcto, pero es que aquí hay otro problema de nacimiento también. ¿Cuál es la dinámica y magnitud de nuestro mercado de valores? No se parece en nada, ni siquiera al de Panamá, pues va. Entonces, los instrumentos de inversión no hay. Yo sé que ahí andan promoviendo los fondos de inversiones, fondos mutuos y todo. Habría que, investigar estas oportunidades, ¿verdad? Hoy te lo quiero traducir un poquitito más pragmática la pregunta. Todo sistema tiene a su base dos cosas. Pensiones por invalidez, vejez y muerte. ¿Verdad? Que son las tres que cubren. El IBM que le llaman ustedes los actuarios. Pero existe también que el tiempo de servicio incide de manera, dijéramos, directa. Hoy en este momento estamos 60 los hombres y 55 las mujeres. Como actuario, ustedes tienen la visión de ver cuál es la expectativa de edad de una persona. ¿Sí? Porque imagínate tú, se decide incrementar 65 años la pensión la edad de jubilación, y la expectativa de vida es 65 años para el caso del, es que del país. Hay que aclarar conceptos, porque esa es otra confusión. La esperanza de vida al nacer son 72, 75 años,
pero la esperanza de vida se va modificando a medida que avanzas en la edad. Actualmente, según las tablas de la superintendencia, la expectativa, la esperanza de vida de una mujer que se jubila a los 55 años son 31 años más. Y 81 me estás diciendo. 55 más 31, 86 años. Y el del hombre es de 22 años, o sea, 60 más 22. ¿Okay? Y así va disminuyendo a medida que la edad va avanzando. Son conceptos parecidos, pero son diferentes para efectos de cálculo. Luego, en la proyección, a mí en los cálculos que hice para este efecto, el tiempo de cotización que te da un fondo bonito para retirarse es 30 años de cotización para arriba. Vale. Hoy te quiero hacer ya, porque vamos aterrizando, ¿cuál es el rol que ha jugado la superintendencia del sistema financiero? Porque, hombre, si su nombre lo indica, es la que tiene que encargar de vigilar, supervisar, ¿por qué nunca ha habido un pronunciamiento así tan categórico de la super? Bueno, en la lámina 1, que era de los componentes esenciales de un sistema de pensiones, precisamente en el número 5, número 6, hablo de la supervisión eficiente, efectiva y oportuna. ¿Por qué? Porque aquí a quien debería, por ejemplo, vale la sugerencia, ¿no?, de invitar es al superintendente o intendente de pensiones, que nos diga las cifras bien actualizadas, bien concretas de pensionados, de jubilados, y cuál es la salud del sistema, a los ojos del supervisor, a los ojos, que tiene parámetros establecidos en la ley para poder vigilar la rentabilidad, el capital complementario, el capital de solvencia, todo eso lo tiene la superintendencia. Es decir, la reforma debería estar en manos del superintendente para hacer una propuesta técnicamente viable. Tú, porque al final de esto, aunque el superintendente quiera actuar, si al final se convierte en una decisión política, ahí se acabó la historia, el tema. Y nos vemos dentro de 22 años. Pues. Sí, porque la idea es esa, pues, ¿verdad? Mientras aquí hay independientemente si el sistema es público, privado o mixto, mientras hay un manoseo político al sistema, esto no va. Eso es lo que me estás tratando de decir. Claro, la ley debe ser una ley que impida precisamente los cambios en las variables significativas del sistema. Edad de retiro, tiempo de cotización, particularmente las inversiones. Aquí hay, por ejemplo, el mercado de seguros, no modifica cada rato la asamblea en que van a invertir. Ahí está el marco del legal y ahí están invirtiendo y sacan los fondos necesarios. Tenemos un mercado asegurador bien solvente. Bueno, y si eso opera en el mercado de seguros, ¿por qué no puede operar en el sistema de pensión? Esa es la pregunta que tú te haces, yo me la hago también, porque realmente, como esta es una política de Estado, ¿verdad? Esta es una política pública, realmente, como él tiene un rol subsidiario, entra por el lado del subsidiario, ¿verdad? 1, 2, y como cuando se manejan fondos públicos, se establece ya que hay que intervenir prácticamente el sector público con las normativas de compras y todo lo demás. Así que por eso es que entra el Estado, no el gobierno, el Estado. Bueno, hasta ahorita, Mauricio, hemos llegado a la conclusión del programa, no tenemos el proyecto de reforma, nos quedamos comprometidos que al nomás tener ese anteproyecto de reforma te vamos a invitar para que logremos. Una de las características que este programa está diseñado es ser propositivo, ¿verdad? Es decir, hacer las propuestas que a juicio de los invitados pueda ayudar al tema. Y este problema, como muy bien lo dijimos al inicio, no es problema de este gobierno, es problema desde que se instauró, que en nuestro criterio han venido tirándose la pelota uno por uno hasta estar donde estamos. Por eso es que ojalá en realidad este proyecto de reforma llegue a una verdadera reforma estructural del sistema. Bueno, gracias Julio por la oportunidad y ojalá pues que no hayamos dejado más confundidos a los televidentes porque o más preocupados, porque este es un tema tan delicado pues y tan áspero que realmente cuesta bajar el nivel del tecnicismo que requiere, pero esperaría yo que compartamos esa reforma al tenerla. Bien, ¿verdad? Y a ustedes, amables televidentes, ahí en sus casas, en la intimidad, saquen sus propias conclusiones. Esta semana hemos querido
dijéramos, abordarlas con los distintos actores. Estamos tratando de contactarnos con los sindicatos de trabajadores para que tengan su propia opinión, con los patronos que juegan un papel muy importante en este tema porque ellos están contribuyendo a ese. Hasta este momento no hemos tenido respuesta. ¿Qué pasa con los señores representantes de la empresa privada? ¿No se quieren pronunciar sobre este tema o cómo están viendo las anteriores reformas y las que vienen? Y así también esperamos invitar a los diputados también para darle una cobertura total en esta semana a lo que pueda ser las pensiones en esta semana. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos mañana en otro programa más. Que Dios los bendiga y pasen buenas noches.